Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Muy buenos días, ya estamos aquí como cada jueves en Círculo Rosa. Por supuesto, tú lo sabes bien, este espacio que está dedicado para tu crecimiento, tu desarrollo personal. Cada día una mujer diferente, una propuesta distinta para ti que te interesa conocer un poco más acerca de todo lo que está relacionado contigo, con las personas que te rodean. Y por supuesto que por ser jueves, hoy es día de sexualidad y pareja. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, tiene el placer de saludarte como cada jueves y, por supuesto, si tú nos estás viendo en la repetición, también como cada sábado. Si nos estás escuchando en Radio Hispana 1470 de la AM, un saludo y también, por supuesto, un saludo muy fuerte a todo este círculo azul, que cada día son más y más y más los hombres que se están uniendo a esta propuesta de Círculo Rosa, que nos envían sus preguntas y comentarios a través de la sexóloga de Tijuana, buscándonos en Facebook o también en pregunta@robertamedina.com, porque bueno, tú sabes que realmente a nosotros nos interesa poderte llevar todos estos temas que sean de tu interés. Y el día de hoy, por supuesto que tenemos un tema, ya lo platicábamos un poquito acerca de este tema en Como Cada Mañana. Hablaremos de la codependencia, una palabra que está muy de moda, que pareciera que de repente ya es cotidiano hablar de esto, pero bueno, ¿qué tan buena es la codependencia? Digo, es cierto que muchas personas la padecen, algunos la sufren, quién sabe si algunos la disfruten, pero eso, ¿qué implicación tiene para nosotros? ¿Qué tan cerca podemos estar de estar relacionándonos de forma codependiente con las personas? ¿Qué podemos hacer si ya estamos ahí? Y eso será el tema del día de hoy en este programa de Círculo Rosa, pero también queremos platicarte acerca de lo que tú mañana podrás ver en Como Cada Mañana. Así es, entonces mantente atento con nosotros para que puedas saber qué te espera para mañana en este programa. Y por lo pronto, también más adelante tendremos a una invitada que es experta en este tema. Entonces ve preparando tus preguntas respecto a este tema de la codependencia, de cómo podemos nosotros ir mejorando nuestras relaciones de pareja. Y no nada más las de pareja, porque de repente la codependencia se puede presentar no solo en nuestra pareja, sino también en nuestros hijos, en otro tipo de relaciones que de alguna manera vamos haciendo de los demás como un reflejo de nosotros mismos, y empezamos a crear este tipo de relaciones que más que llevarnos al crecimiento, nos pueden llevar a un fuerte deterioro. Entonces, vamos al otro lado del estudio con los integrantes de Como Cada Mañana para que te digan qué vas a ver el día de mañana. Gracias, Roberta, muchas gracias por este espacio que nos estás brindando. Sí. Javier, pues tenemos muchas sorpresas el día de mañana, ¿no? Ya lo creo. Oye, qué rápido llegó hasta su estudio, Roberta, ¿no? Sí, fabuloso. demasiado rápido. Corres rápido, Roberta. Me dio gusto tenerte en el programa el día de hoy. Pues sí, efectivamente, mañana vamos a tener asesoría legal y para ello nos va a visitar el abogado Oscar Díaz. Estará aquí en el programa. También nuestro ilusionista, que de cariño le decimos Mago Maguín. Él es el ilusionista Jorge, que nos va a venir a traer más de sus... Pues ilusiones ópticas y magia, ¿verdad? Porque esto es magia. Y si usted no sabe qué hacer el fin de semana, pues nosotros se lo vamos a decir. En la cartelera de cine y de eventos también viene pues, el cambio de imagen que promocionamos con nuestro experto en moda y belleza, Héctor Osuna. Y todo esto y más, por supuesto, el día de mañana en Como Cada Mañana. No se lo pierda. Continuamos con Círculo Rosa. Muchas gracias. Bye. Así es, entonces tú tienes una invitación muy interesante para el día de mañana. No te lo puedes perder Como Cada Mañana, este programa que cada día se pone más interesante y que de nuevo cuenta, aprovecho para mandar un saludo y un reconocimiento a todo el equipo de Uniradio TV que hace posible que estemos todos estos al aire preparados para estar contigo y pues bueno, llevarte información interesante. Entonces, hablemos un poco acerca de la codependencia. ¿Qué significa la codependencia? Fíjate, es interesante, tú sabes que a nosotros nos gusta preguntarles a ustedes en Facebook qué es lo que piensan acerca de la codependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres nos dicen, es una enfermedad muy común que te desgracia la vida y la de tu dependiente, es el temor de perder algo que no te pertenece e incluso es algo que te puede llevar a la muerte. Las mujeres piensan un poco diferente de la codependencia, ellas dicen que es una cosa que no podemos decir ahorita al aire, ¿no? Es la vida de los obsesionados, no te deja que sobresalgas como persona. Es cuando se junta una persona débil y una abusiva, y por lo general el abusivo sabe que su pareja es débil, se aprovecha, y esto buscan como esta necesidad de estar dependiendo el uno del otro.
Alguien más nos dice que la codependencia es el grado superlativo de la dependencia enfermiza, es como una adicción. Y fíjate que este término se empieza a acuñar por allá de los 80, cuando empezamos a hablar acerca de las personas que tenían de alguna manera una cierta dependencia, efectivamente como alguna sustancia, alguna cuestión que de alguna manera le iba generando esta necesidad de estar en contacto con esto y que de alguna manera determinaba cierta parte de su estado de ánimo. Y eso no es diferente, puesto que lo que resulta distinto es que de alguna forma esto se ha ido como trasladando un poco a las cuestiones que tienen que ver con las relaciones afectivas. Sin embargo, tenemos que tener claro que ese tipo de relaciones afectivas que se convierten en relaciones adictivas, más que acercarse a un amor genuino, de alguna manera empiezan a generar ciertas conductas y ciertas pautas que se alejan de este amor y que de alguna manera van generando que esta otra persona vaya como diluyéndose, ¿no? Y entonces en ese sentido, en la intención de quizá cuidar, de proveer, de ayudar a la otra persona, de alguna manera nos vamos convirtiendo en el reflejo o en función de lo que la otra persona va haciendo y vamos perdiendo un poco el piso respecto al propio crecimiento. Y es que resulta importante tener siempre claro que antes de ser dos, antes de ser esta pareja y posteriormente antes de ser una familia, fuimos individuos y que en el momento en el que nosotros decidimos empezar a diluir todo esto, de alguna manera vamos perdiendo la esencia, vamos perdiendo la propuesta y el control de muchas cosas en nuestra vida. Y si bien es cierto es que como en un momento futuro ya como madre o como padre nos corresponde entonces estar al tanto del cuidado, de la crianza, del desarrollo de los hijos, estos nunca deberán de ser primero o antes que yo mismo, puesto que bueno, finalmente ¿qué le vas a dar? ¿No? O sea, nadie da lo que no tiene. Y si tú no te has como dado este espacio para ti mismo, de alguna forma va a ser difícil que puedas estar estableciendo relaciones sanas y de crecimiento. Si no, imagínate, o sea, te has dedicado toda la vida al hijo y el día que el hijo se quiere ir, ¿qué vas a hacer? O sea, no tienes una propia vida, no tienes una propia situación y lo mismo sucede con las parejas, ¿no? De alguna manera se van vinculando con personas que de alguna manera siempre están en la necesidad de ayuda, puesto que el estar ayudando al otro es lo que les va validando a sí mismos y le va dando la posibilidad de irse como integrando y estar como de alguna manera como presentes y latentes en esta vida, ¿no? Entonces, es una parte interesante como en este tipo de vinculación casi siempre hay una persona que da y hay una persona que recibe cariño, cuidado, atención, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente la persona está pasando por alguna crisis en su vida o está pasando por algún proceso de adicción o este otro tipo de situaciones que de alguna manera nos conlleva a tocar con esta situación, de darnos cuenta que nosotros podemos ayudarles, pero que de alguna manera esta ayuda no debiera trascender lo que es importante para nosotros, puesto que también llega un momento en el que en el éxito o el fracaso de esta ayuda empezamos nosotros a simbrar nuestra propia personalidad. Entonces, hay una situación que es muy, muy interesante en esta cuestión de la codependencia que tiene que ver mucho con el control. ¿Cómo es que el control de alguna manera se va haciendo presente en este tipo de relaciones, pero no de una manera, ¿cómo decirlo?, quizá clara, como cotidianamente lo hacemos, sino de alguna manera en que se va como excusando en diferentes situaciones que resulta difícil tanto para la persona que es controlada como para el controlador seguir en este establecimiento de conductas y que de alguna manera va haciendo cada vez más como que se encierre este tipo de relaciones. Y entonces, al estar cada vez más pequeñas y más estrechas, todo lo que sucede en la relación llega a ser de tal magnitud que de alguna manera puede simbrar en el ámbito personal de cada uno de ellos. Esta es una parte importante porque también desde esa situación vamos nosotros como aislando a los demás eventos y a las demás situaciones y de repente nos concentramos solamente en estas dos personas que estamos siendo en esta relación y de alguna manera vamos limitando el crecimiento, vamos limitando el desarrollo, vamos cerrando los espacios y con eso también vamos cerrando la oportunidad del crecimiento y de la liberación. Esto es, entre tantas cosas, algunas pautas importantes que de alguna manera tú puedes irte preguntando respecto a cómo es tu relación para que te puedas ir identificando. Si tú te das como más o menos vas identificando algo de estas señales de alerta donde
de alguna manera tú te das cuenta que niegas tus propios sentimientos en atención a los de la otra persona y regularmente estás más atento a lo que le pueda estar sucediendo a la otra persona, esa puede ser una señal de alerta que de alguna manera te puede decir que si estás acercándote a esto, si te da mucha dificultad decirle que no, de poner y decir y establecer un límite respecto a lo que quieres y a lo que no quieres. ¿Por qué? Porque temes que la otra persona puede enojarse, porque de alguna manera piensas que en este sentido sería como disminuir la posibilidad de conflictos. Esa podría ser otra señal de alerta. El pensar que definitivamente lo que la otra persona haga, cambie, desarrolle, tendría que ver con que tú seas lo suficientemente bueno y tengas esta capacidad de lograr que esto pueda suceder. Esta también es otra señal de alerta y de muchas otras más vamos a hablar en cuanto regresemos de nuestro corte comercial, porque tenemos las líneas abiertas para poder recibir tus llamadas al teléfono del estudio y también a que nos escribas a través de Facebook en Sexóloga de Tijuana. Búscanos, mándanos tus preguntas a pregunta@robertamedina.com, porque vamos a estar platicando muchísimo más de fondo en esta cuestión de las relaciones codependientes que nosotros podemos de alguna manera establecer, y nos interesa saber tu opinión. Si tienes alguna experiencia que nos quieras compartir, pues bueno, búscanos en Facebook como Sexóloga de Tijuana, mándanos tu correo a pregunta@robertamedina.com y estate muy pendiente, porque bueno, vamos a hablar de cosas que muy probablemente puedas estar identificando en tu persona y que sería interesante que entonces empieces a tomar nota para que puedas solucionarlo a la brevedad. Regresamos después de esta pausa comercial aquí en Círculo Rosa en Jueves de Sexualidad y Pareja. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Y ya estamos aquí, nos quedamos a media parte de la historia. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esta señora? Porque es súper común este rollo donde entonces no están físicamente todo el tiempo, sino de alguna manera salen padres, primordialmente los papás, pero bueno, de alguna manera hijos que se quedan al cuidado de otros, Entonces les comentaba, el marido estaba al otro lado y ella estaba aquí de lunes a viernes. Una señora codependiente en donde su manera de relacionarse con los demás, las relaciones que adquiría de los demás generalmente eran conflictivos. Entonces tenía una amiga, mamá soltera. Entonces ella como codependiente se hacía cargo de la mamá soltera y de la niña y de la señora, ¿no? Pero resulta que se va a vivir, la mamá soltera, su mejor amiga, se va a vivir a otra parte, se fue a vivir a Mexicali, creo. Entra en conflicto porque entonces ya no tenía quien cuidar. No podía cuidar al marido, los hijos era fácil, entonces la mejor amiga ya no la podía cuidar. Entonces entra en crisis la señora, en una crisis, pero una depresión profunda, porque no tenía quien cuidar. Se consigue a otra señora que también estaba muy necesitada de alguien que la cuidara. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que se consiguen relaciones de donde los demás se van a colgar emocionalmente de ellos, se van a colgar físicamente de ellos, y este tipo de relaciones son las que se consiguen. A mí me parece interesante esto, porque a veces son evidentes como lo que planteas, ¿no? Bueno, una madre soltera que le cuidas al hijo y tú dices, bueno, por el hijo y todo. Pero me ha tocado ver otro tipo de pacientes en consulta cómo crean a otras personas en este rollo de codependencia. O sea, a veces no es obvio y no es evidente, pero es esa persona que tiene la grandiosa habilidad de encontrar el punto exacto de la cosa que necesitas en el momento en el que lo necesitas, de manera tal en que se van como impregnando como la humedad en tu personalidad, y entonces de alguna manera van satisfaciendo todas estas necesidades y de repente, bueno, te das cuenta que ya eres dependiente de esta otra persona, ¿no? Entonces es esta como necesidad son personas que están tan atentos a todo lo que está pasando que entonces están ahí siempre, en todo momento, en todo lugar, y tú sientes que entonces tienes una enorme necesidad de que no se vayan, y esa es como la parte que a ellos les satisface. Había un motivador, hace años escuché un cassette, fíjate, hace años escuché un cassette de un motivador que hablaba de la supermamá, y decía, la supermamá nada más le hace falta ponerse máscara. Dice, máscara como luchadora. ¿Por qué? Porque se iban los hijos a la escuela, se iba el marido a trabajar, y la señora con el balde, con la escoba, con el trapeador, alzar
los cuartos de cada uno de ellos, pero eso sí, una característica principal, quéjese y quéjese. Se quejaba de que iba y alzaba, mira el cochinero, llegaba, bajaba, subía y alzando, pero quéjese, quéjese, ¿no? Espero que nadie se le parezca a esto. No, digo, yo nada más sonrío porque digo, esta historia no la he escuchado como 30 veces, ¿verdad? Pero... Y me llamó la atención lo que decía el motivador, decía, bueno señora, ¿por qué las deja el marido? En lugar de irse y meterse al gimnasio, en lugar de irse a arreglarse, ponerse bonitas, ponerse guapas, se quedan en la casa a hacer el quehacer de los hijos que no alzan sus cuartos. Pero quéjese y quéjese, ¿no? Él lo refería mucho a que no se cuidaban ellas. Como no se cuidaban, entonces los maridos conseguían otras mujeres que sí se cuidaban, ¿no? Físicamente, emocionalmente. Entonces yo pienso principalmente, les decía hace un momento, de la carencia. La carencia no hay que distraerla. La carencia es importante llenar esa carencia, ese hueco. Cuando relaciono la carencia o cuando lo explico mucho como estos hoyos negros en el espacio. Sí, ¿sabes cuáles son? De los hoyos negros. Absorben la energía. Así es, absorben y son incerrables, inllenables. En donde pasa algo por ahí, lo absorbe y se vuelve a abrir, ¿no? Esta es la carencia. No hay, hay una frase que dice, no tienes llenadero. Esta es la carencia. Lo demás, cuando distraes la carencia con algo ajeno a ti, nunca se va a cerrar, nunca va a sanar la carencia. La carencia hay que llenarla, pero no con los demás. Sino con nosotros mismos. ¿Sabes? Te voy a decir algo, es como, en este momento te escuchaba yo decir las cosas y de repente empecé a repasar varios casos de pacientes, empecé a repasar varias personas que conozco y de repente digo, caray, o sea, qué difícil, porque creo que todos tenemos algo de esto, ¿no? Y a lo mejor es una necesidad mía de proyección, pero sí creo que todos hacemos esto. Entonces, sí me parece importante reconocer cuál es el límite. Porque también es una parte importante de, por ejemplo, una relación de pareja, ¿no? O sea, por supuesto, si tú no me cuidas, si yo no percibo que te soy importante y cómo lo percibo a través de tus cuidados, pues también te dejo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir encontrando un límite, un justo medio entre este tipo de relaciones que no nos lleven al otro extremo? Porque también las otras relaciones podrían ser de ausencia, de vacío, de carencia, incluso de violencia, cuando no existiera todo este tipo de situaciones, porque son importantes, ¿no? Pero cómo también no perder el foco e irnos al otro extremo. Esta parte me parece como interesante y difícil a veces. Y fíjate, te lo voy a comentar en un ejemplo. Tienes una señora que va al cuarto del hijo, le toca la puerta al chavo adolescente y va y abre la puerta y le dice, mijo, ya está la comida. Ay, no, mamá, no tengo hambre. No, mijo, te hice las enchiladas que tanto te gustan. No, mamá, no tengo hambre. Ándale, ven, baja a comer, vamos a la cocina. Ven, ya te serví. No, mamá, no tengo hambre. Pero mira, entonces ahí hay una preocupación excesiva. A la diferencia es de que si estás tú o está la mamá en la cocina, está ella comiendo y es la hora de comer, no bajan los demás, no quieren comer, ella come y se pone a hacer otras cosas del hogar, baja el hijo y le dice, ay mamá, ¿me puedes servir? Ah, sí, mijo, ¿cómo no? Está la hija, la mamá a lo mejor en su cuarto leyendo un libro, llega la hija, oye mamá, ¿me puedes ayudar aquí? No sé cómo se hace la tarea. Ah, sí, mija, pásale. Es tener esta apertura, Roberta, es tener una apertura a que el hijo, el marido, la hija, la vecina, la amiga, la mamá, es tener esta apertura de que el otro puede llegar. Y en ese momento lo vamos a recibir, pero no vamos a ir y no vamos a insistir. Yo pienso que este es el límite de lo excesivo a tener la apertura, estar abiertos. Yo estoy abierta a que llegue mi hija y me pregunte lo que quiera, pero estoy abierta, pero no estoy atrás de ella a ver a qué horas va a lavarse los dientes, a qué horas va a comer, a qué horas... ¿Sí me explico? Es tener una apertura, estar abiertos a que el otro llegue. Fíjate, entonces me parece que de lo que hablas es acerca de la flexibilidad. O sea, el hecho de en este momento sí puedo estar aquí y atenderte y procurarte y en otro momento voy a estar conmigo y en otro momento a lo mejor estoy con tu hermano, ¿no? O sea, en ese sentido de tener una flexibilidad, pero de alguna manera pareciera que el ser humano tiene una extrema necesidad de la certidumbre. O sea, de que todas las cosas sean siempre iguales porque pareciera que eso le da cierto control a las personas. Y entonces habría que jugar un poco en esta situación de darnos cuenta de que finalmente hay que estar como en movimiento. En el momento en el que hacemos cualquiera de estos dos extremos rígidos, realmente estamos atentando contra la libertad propia, individual y del otro, ¿no? Como dices, en el momento que atentamos contra la libertad del otro, en ese momento estamos siendo invasores.
y no se vale invadir a nadie. De la misma manera que no nos gusta que nos invadan, o a quien le gusta que de repente llegue el vecinito, entre hasta la cocina, salga, abre el refrigerador y de repente se sale. Esta es una invasión, es invasión. Entonces a nadie le gusta ser invasores. Y como a nadie le gusta que los invadan o que nos invadan, entonces con las personas que nosotros amamos podemos estar abiertos, ¿sí? Abiertos que el otro puede llegar, lo podemos atender, le podemos satisfacer si así nos pide una necesidad. Se va y nos volvemos a cerrar y estamos con nosotros. Si tú te das cuenta, se trata de estar con nosotros. Y tú sabes, Roberta, tú eres psicóloga. Cuando estamos con un paciente, estamos con nosotros. No nos podemos perder y ponernos del otro lado, ponernos los zapatos del otro no podemos, porque entonces ¿cómo lo podemos ayudar? Desde nuestro ser, desde nuestro eje, ayudarlo, ¿no? Y sí entregar el alma al otro, pero sin perdernos de nosotros. Lo mismo hacemos en la casa. Sin perdernos de nosotros, estamos con el esposo, los esposos con la esposa, con los hijos, con los padres, en el trabajo, pero sin perdernos de nosotros. ¿Sabes que ahora que pones este ejemplo del vecino que llega y toma las cosas del refrigerador y se va, me parece interesante en el sentido de que es muy claro que el vecino no corresponde a la familia, al sistema o a lo que lo quieras ver, ¿no? El vecino no vive ahí. Ajá. Pero hay momentos en los que parece que pensamos que nos es dado por ser novia, esposo, amigo, amante o lo que sea del otro, el derecho a revisar el celular, a revisar la cartera, porque yo lavo la ropa, de pasada le meto la mano a ver qué traen los pantalones, ¿no? O sea, porque yo soy la mamá y alzo el cuarto, entonces voy y busco en sus cajones, abro su mochila, y creo que esa parte es interesante, darnos cuenta que no está dado. O sea, no está por dado el hecho de que nosotros transgredamos los espacios de los otros, porque finalmente lo que estamos haciendo es no respeto, no libertad, y eso no nos conlleva al crecimiento. Y fíjate, voy a retomar a lo mejor del niño que entró a la casa, no invadió, porque me parece muy buen ejemplo. Si un niño entra, el vecino entra, abre la puerta, llega hasta el refrigerador, agarra algo y sale, es porque es una casa abierta. Las casas hay que cerrarlas, ¿no? Y llega el esposo, llega la esposa, llegan los hijos y la puerta se cierra. ¿Sí? Hoy en día, la verdad, hay mucha inseguridad, pero no solamente inseguridad. De la misma manera que llegó el niño vecino a abrir el refrigerador, de la misma manera puede llegar el papá vecino o el vecino o la vecina, puede llegar y puede agredir a alguien de nuestra familia. Entonces, las casas son cerradas, donde nada más la persona que toque nosotros podemos abrirla y abrirle la puerta y que entre y recibirla. No se vale tener una casa abierta. Y es muy dado que, por ejemplo, las casas grandes, a lo mejor las puertas están abiertas porque son las familias grandes. Entra uno, sale otro, entra otro hijo, sale otro, y papá y mamá y la muchacha y el muchacho, y bueno, entran en las familias grandes. Son muy dados a tener la puerta abierta, a la casa abierta. Entonces, este tipo de familias necesitan tener cuidado, porque entonces puede llegar alguien y nadie se da cuenta y puede agredir a un miembro de la familia. La casa siempre está cerrada. Y fíjate, esto es interesante porque tú hablas acerca de lo físico, pero también es importante cerrarla emocionalmente. De repente no nos damos cuenta que ya tenemos una familia propia, lo que se le llama familia nuclear, y seguimos obedeciendo y seguimos permitiendo que mamá y papá o mis hermanas, ¿no?, se sigan metiendo en mi familia. Entonces, de alguna manera, yo voy también cuando me siento mal con mi esposo o me siento mal con mis hijos y le digo, ay, mamá, es que fulano me hizo tal, y es que no sé qué hacer con esto, y es que no sé qué hacer con lo demás. Finalmente resuelvo yo el problema, pero al rato mi mamá o al rato mis hermanas están diciéndome, ah, claro, pero mira tú, ¿por qué te dejas? Entonces, creo que también esa es una parte interesante de nosotros ser responsables de salvaguardar nuestro propio espacio emocional. O sea, no estar permitiendo que todo el mundo diga, opine, entre y salga, porque al rato pues ya no somos 2, al rato somos 7 aquí en este tipo de relación de pareja, ¿no? Y en este ejemplo que tú estás dando, Roberta, de que va la hija y le habla a la mamá mal del marido. Mal, empieza a hablar, es que me hizo esto, y esto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una reunión familiar y llega el marido? La mamá le echa ojos de pistola y que lo quiere matar. Entonces, no se vale poner mal al marido delante de la mamá, de la mamá, del papá, de los hermanos, porque entonces la familia va a estar en contra de alguien que a lo mejor en un arranque o a lo mejor fue a consecuencia de algo que provocó la mujer, ¿no? Pero lo que hacemos es ponemos enemistades en la familia y hacemos divisiones. Y la familia siempre hay que cuidar la familia. La familia siempre hay que cuidarla, protegerla, pero sin caer en la codependencia, ¿no? Y entonces con esa idea nos quedamos y regresamos en breve de esta pausa comercial para saber si ya estoy ahí, qué hago para salir o cómo puedo mejorar. Regresamos en breve.
Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de codependencia. Y entonces, bueno, ok, ya pude identificar ciertas cosas que me han estado sonando durante este programa respecto a cómo hago yo con mis relaciones, cómo es que me encanta cuidar a los demás, cómo es que vivo esta frustración constante de estar haciendo las cosas. Y bueno, ok, todo ese tipo de cosas ya las voy identificando. ¿Hay algunas cosas más que necesite así como tener muy claro de darme cuenta que ando en esta situación? Principalmente el enojo tan grande. A lo mejor de repente ya estás muy enojada o muy enojado con la pareja. ¿Por qué lo menciono la pareja? Porque la pareja tiene que ver con este punto frágil en donde nos damos cuenta si la pareja está bien. Entonces, y si eres codependiente, tú vas a estar muy enojado, ¿no? Y su felicidad, al contrario, te va a dar enojo. Por eso es que menciono la pareja. En cuanto a la codependencia, yo pienso que el punto principal es el enojo o la depresión. ¿Sí? Si estás muy enojada, si estás muy enojado y no eres feliz, hay que revisar qué es lo que está pasando, porque siempre va a haber un detonador, ¿eh? Y esto es bien importante tenerlo muy claro. El detonador, necesitamos observarnos, aprender a observarnos, no solamente físicamente, emocionalmente. Lo podemos aprender de la misma manera que aprendieron a ser codependiente, de la misma manera pueden soltar esta codependencia de manera que haya una cavidad para un aprendizaje nuevo, ¿sí? Algo que te traiga seguridad, que te traiga felicidad. Y como te decía hace un momento, o sea, sí podemos estar bien. No es un mito, o sea, sí se puede vivir bien. Y que de alguna manera, justo estaba leyendo ahora una serie de comentarios que se están dando acerca de Facebook, de entonces, ¿cuál es el límite entre poner una situación de los otros o cuándo atender primero a los demás o atendernos primero a nosotros? Y este puede ser un indicador, o sea, si tú te estás dando cuenta que cotidianamente es más común que despiertes de malas, a que despiertes de buenas, a que la situación, a que el estar cerca de esa persona, más que, si es tu pareja, más que despertarte como estas maripositas en el estómago, este deseo o gana de estar, es como, ay, es que luego, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones te puede ir dando cuenta, te puede ir prendiendo ciertos foquitos por ahí que entonces puedas atender y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si ya tienes señales de alerta suficiente, ¿cuál sería el siguiente paso para realizar? Principalmente, como comentamos hace un momento, ¿no? Principalmente estar con nosotras. Ahora, o con nosotros, en caso de que sean hombres, si todo el ritmo del día va enfocado que desde la mañana, ahora que los niños ya entraron a la escuela, desde la mañana te levantas temprano para atender el lonche, para atender a los hijos, mandarlo a la escuela, llegas a casa, haces el quehacer, te preparas para irte a trabajar, entonces todo el día estás con gente, ¿en qué momento estás contigo misma? Y esta es una pregunta que hacen mucho en el consultorio. Bueno, ¿cómo puedo estar? ¿A qué horas? Me dicen, ¿a qué horas puedo estar conmigo? ¿A qué horas? Yo recomiendo algo. Yo recomiendo que antes de empezar con el lonche o empezar de que te levantas, ir a la cocina y preparar el lonche, o preparar a los hijos para ir a la escuela, al marido para ir al trabajo, yo recomiendo que se levanten 15 minutos antes. 15 minutos antes y que en ese momento, yo lo hago, pongo la cafetera, me hago mi café, estoy 15 minutos, salgo al patio, antes fumaba, ya no fumo. Entonces antes a las 7 de la mañana me fumaba un cigarro, ahorita ya no fumo. Salí al patio, me sentaba en el patio. Ahorita me siento en el patio y estoy con mi café y estoy con mis pensamientos si tú quieres, en puras burradas, pero estoy conmigo. Estos 15 minutos que estoy conmigo me da pila para estar con todos los demás. Claro, o bueno, hay estrategias que también te pueden funcionar de meditación. Mucho en Círculo Rosa se habla acerca de la meditación y creo que a veces, en lo personal, yo lo suelo hacer en la regadera, ¿no? Entonces, como sí darte un tiempo donde puedas tratar de encontrar, de preguntarte de vez en cuando, ¿por qué no hacer un balance y decir, bueno, esto va para bien, esto me gusta, esto no me gusta, qué cosas puedo hacer diferente? Que de alguna manera siempre hay que tener claro, o sea, si lo ponemos primariamente como en una cuenta de banco,
en cuanto esta cuenta no tenga dinero, no va a poder dar a los demás. Entonces, si tú no estás contigo misma y contigo mismo, tampoco vas a poder estar por los demás. Y ojo, no tiene que ser porque quieras tener para dar, sino porque el hecho es que conforme tú estés completa e íntegra como persona, podrás de alguna manera acompañar al otro, no hacerte cargo. Que esa me parece que es una parte que hay que tener siempre presente, la diferencia entre acompañar y cuidar. Y hay una manera de concretar esto. Lo emocional es difícil, es más difícil que lo podamos ver porque no se ve, pero hay una manera, hay una técnica en donde lo podemos hacer para darnos cuenta que si somos codependientes o no somos codependientes. Y la manera es que hagas una lista en una hoja con una pluma, hagas una lista y revises cómo distribuyes el dinero que tú recibes, ya sea que te dé tu esposo o si eres hombre, que el dinero que ganes, el cheque que te lo den, si trabajas el dinero, ¿no? Hagas una lista y revises cómo distribuyes tu dinero. Si pones pagos, si pones el dinero de los niños, del zapato, si pones el pago de la renta, pongas todo, cómo gastas el dinero. Y si observas que dentro de este dinero no hay nada para ti, entonces yo te aseguro que eres codependiente. Claro. También puedes hacer tu columna a un lado y le pones cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo inviertes para tus hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes para tu pareja? ¿Cuánto tiempo inviertes para la casa? Para llevar ida y traída de los niños. Y también eso te puede dar una clara idea si estás dedicando tiempo a ti o si te estás virtiendo totalmente a las otras personas. Y revisando un poco, también nos hablan acerca de que pueden llegar a tener cierta sintomatología física como dolores de cabeza, desarreglos digestivos o menstruales, insomnio, depresión, obesidad, bulimia, una serie de cosas que puedas tú empezarte a dar cuenta que están sucediendo en tu cuerpo y que no obedecen a otro tipo de explicación, sino que te das cuenta que mucho tiene que ver con el tipo de relaciones que también estás generando. Claro, tanta insatisfacción te causa depresión, te causa estrés. Si estás muy estresado, si vives muy estresado, y con todo lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? En donde hay un abandono de sí mismo, en donde hay un exceso de control, de proteger a los demás, en donde si tú te cachas que estás cuidando demasiado al otro y no te estás dando nada a ti, en donde si tú te cachas que estás protegiendo a los demás, los estás atendiendo y a ti no te atiendes, entonces todo esto los podemos ver como unos indicadores en donde somos codependientes. Una pregunta que me parece clave y fundamental es, ¿lo que estás haciendo lo haces porque temes que te abandonen? Eso creo que es fuerte e importante. Es, date cuenta si cada cosa que tú haces por tu pareja, que cada cosa que tú haces por tus hijos o por tus compañeros de trabajo lo haces porque temes que te abandonen, temes que te desaprueben. Esa es una señal de alerta, porque entonces no tiene que ver más con tu crecimiento y con tu sensación de bienestar, sino con el hecho de tratar de como si fuera sostener las cuerdas de unión con todos los demás, y eso genera justo esto, que seas codependiente de los otros. Yael, muchísimas gracias por haber estado aquí. Algo con lo que quieras terminar, concluir. Con lo que voy a terminar es, estábamos con los indicadores, hay algo más. El codependiente piensa o siente y quiere sentirse que los demás lo necesitan. Vamos a acordarnos que no hay nadie indispensable en esta vida, ¿no? Gracias, Roberta. Pues muchas gracias por haberme invitado. ¿Tu teléfono donde te puedan encontrar o cómo pueden entrar en contacto contigo? El teléfono de mi consultorio es el 621-6902. Y atiendo pacientes, parejas, tengo terapia de grupo ahorita de mujeres y tengo en sesión individual. 621-6902. También recuerda que si tú buscas en Sexóloga de Tijuana, ahí podrás encontrar también los datos, y en un momento futuro ese programa lo podrás repetir cuantas veces quieras desde youtube.com/Roberta Medina. Ha sido un placer platicar contigo de este tema que, bueno, de alguna manera podemos darnos cuenta que todos tenemos algunas cositas por ahí, pero que es importante la flexibilidad, reconocer desde dónde lo estamos haciendo, si es para los otros o si es también por nosotros mismos, estar atento a nosotros. ¿Lo recuerdas? En la casa hay que mantenerla cerrada tanto física como emocionalmente, y la primera casa que tienes es la propia, tu cuerpo, tus emociones y tu mente. Te invito a que repitas este programa también a las 4 de la tarde el sábado, pero sobre todo el sábado. Tenemos una súper invitación. Ya sabes tú que viernes, sábado y domingo aquí en Uniradio TV es para tener sexo con Roberta. Y el tema de esta semana está muy interesante. Vamos a hablar acerca de los tríos sexuales. Si hay una fantasía o algo así, entonces recuerda vernos este fin de semana. Y también recuerda que el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral tiene todavía esta promoción
para ti. Nosotros queremos apoyarte en tu crecimiento personal y entonces tenemos sesiones psicoterapéuticas desde 150 pesos. Nos quedan pocos lugares. Llámanos 681-1993. 681-1993 y entonces nos vemos el próximo sábado para tener sexo con Roberta. Roberta Medina, psicóloga sexóloga, se despide de ti. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres.